gustaría también conocer las opiniones respecto a los temas de coyuntura del congresista Carlos Anderson, congresista no agrupado, que esta noche nos acompaña aquí en los estudios de TV Perú. Congresista Anderson, qué gusto conversar con usted. ¿Qué tal? Para mí un placer. Tengo que decir que esta es la primera vez en el gobierno iniciado el 28 de julio pasado que me invitan, ¿no? Lo cual debe significar que algo ha cambiado en TV Perú, ¿no? Espero que así sea. TV Perú siempre está abierta a todos los peruanos, pero lo importante es que ya está usted aquí y dispuesto para conversar. A ver, varios temas. Lo de hoy, ¿cómo ha visto la votación de hoy, la decisión tomada? Me parece que es la decisión correcta, ¿no? Necesitamos, por supuesto, escuchar a la ciudadanía, pero no escuchar, digamos, la visión partidista, interesada, de quienes reclaman que mañana se cierre el Congreso, porque eso es total y absolutamente irresponsable, además de irreal, ¿no? Lo razonable es poder, digamos, acortar el tiempo, ¿no? Y ir a elecciones en abril del 2024, habiendo hecho una serie de reformas para evitar volver a caer en el caos en el que hemos estado desde hace ya algunos años, ¿no? Necesitamos reinventar de alguna forma y fortalecer la democracia representativa en el país. Cuando la presidenta Boluarte asume funciones, lo primero que hace en un mensaje presidencial es hablar de abril del 2024. Sí, fue un error. Han pasado 2 semanas, hay 24 muertos y ustedes han votado hoy. Algo de responsabilidad deben tener. No sé, a ver, hay que poner las cosas, pero déjame responder, sí, por favor. Antes que me envíe con Carlos. O sea, yo la verdad es que soy un poquito... Adelante, lo escucho. A ver, yo el día viernes, o sea, 2 días después creo que ella asumió, cuando me invitó a Palacio, le dije a la señora Boluarte, clarísimo, así directamente sentado como estoy contigo, le dije, señora Boluarte, usted tiene que reconocer lo débil de su posición, ¿ya? Porque usted no tiene pues mayor apoyo militar, no tiene apoyo en el Congreso, no tiene apoyo en los movimientos sociales, no tiene en quién apoyarse. La posibilidad de que su gobierno llegue al 26 es cero, le dije, ¿no? Entonces, le digo, no deje usted que los violentistas le pongan fecha de caducidad a su gobierno. Le digo, más bien terminado esto, ¿por qué no sale y anuncie, ¿no? Elecciones en abril del 24, que yo he hecho averiguación y ese es más o menos el tiempo razonable, etcétera, ¿no? Eso fue el viernes. No le gustó lo que yo le dije a la presidenta, más bien no me dijo, pero son 100, ella quería 200... antes. ¿Cómo? Ella quería antes. No, ella no le gustaba la idea. ¿No le gustaba la idea? Yo dije, no, o sea, su reacción no fue, tiene usted razón. Fue, y me dijo con lo de los violentistas, bueno, aquí tenemos los informes, son 50 aquí, 100 aquí. Yo le respondí, le dije, bueno, 50 aquí, 100 aquí hoy día, mañana 500, pasado mañana 50.000, porque esa es la naturaleza de estos fenómenos. Es como el COVID, ¿no? Cualquiera de estos fenómenos se propagan, tienen su propia forma, digamos, de replicarse y eso es un peligro. Entonces, por eso tome usted el toro por las astas, ¿no? Adelante las elecciones, denos a el país, ¿no? un horizonte razonable para hacer las reformas necesarias. Así que mira... Pero no me has contestado, Carlos, lo de las 2 semanas. O sea, 2 semanas de... Pero espérate un momentito, pues, ¿no? Entonces, eso fue el viernes. La señora Boluarte propuso esto el domingo, en la medianoche, después de varios muertos, ¿no? Evidentemente, una cosa es lo que yo le dije el viernes, sin la violencia desatada, y otra cosa es con la violencia desatada. Ahora, ciertamente aquí no hay inocentes, todos somos culpables, tú también eres culpable, todos somos culpables. A mí no me eche la culpa, yo no tomo decisiones. Tú tomas... Ustedes sí toman decisiones. A ver, e importantísimas. Todos tomamos decisiones. Desde el momento que tú estás en una cámara, toma decisiones. Desde el momento que empiezas a criticar, por ejemplo, una acción de respuesta de la policía, ¿no? Estás tomando una decisión, estás orientando una determinada visión, ¿ya? Bueno, así funcionan los medios de comunicación. Yo no he inventado nada, pero la gente podrá hacerme caso o no. Ustedes sí toman decisiones que tienen que ver con la vida del país. Y hemos tomado decisión hoy día, ¿no? Claro, 2 semanas después, por eso se lo decía. Porque las cosas toman su tiempo, pues, o sea, no es no, pues, las cosas no pueden tomar su tiempo cuando hay balas de por medio, ¿no? Bueno, sí, ahí hay responsabilidades y irresponsabilidades, ¿no? Lo primero que tendría que haber actuado es justamente el Ejecutivo, ¿no? Con un plan de contingencia. A mí me parece, por ejemplo, increíble que los servicios de inteligencia no hayan podido anticiparse a nada, ¿no? Lo primero que uno hace es proteger los activos estratégicos, por ejemplo. Si ves que hay un movimiento en un aeropuerto, de inmediato tú proteges todos los aeropuertos.
No hemos visto nada de eso, pero eso es parte justamente de la inacción y de la ineptitud que hay en el Estado peruano, en gran medida, por lo menos durante los últimos 2 años, por lo que ha pasado, porque aquí ha habido, desde que inició el gobierno del señor Castillo, ¿no?, todo un proceso clarísimo de buscar dinamitar las instituciones del Estado desde dentro. ¿Cómo? Con un proceso de selección adversa, trayendo a los peores que desplazaban a los mejores, a los que conocían algo de algo, ¿no? Entonces, claro, a mí no me sorprende que en ese sentido la respuesta haya sido tan mala en general, ¿no? La desesperación, digamos, porque veíamos, tú tienes que haber visto, ¿no?, por ejemplo, en el caso de Ayacucho, ¿no?, van gente pacífica, entra y conversa con los generales, le dice generales, tiene media hora para hacerlo, ¿no?, y después entran los grupos violentistas. Entonces el problema es el siguiente: quien acude a la violencia, ¿no?, como método de protesta, tiene que entender que estando en un Estado donde existe un contrato social, donde el uso exclusivo de la fuerza se le hemos dado a las fuerzas policiales y armadas, ¿no es cierto?, para proteger el bienestar de la ciudadanía, entonces que van a tener que responder. Carlos, ya te he escuchado claramente en silencio y quiero decirte lo siguiente. Sí. No puede ser que 4 vándalos que deslegitiman la protesta hablen por los miles de sectores movilizados en el país, que le han dicho al Congreso de la República en su cara que no los representa. Eso, clarísimo. Termino, ahora déjame terminar la idea. Por supuesto. Las Fuerzas Armadas van a ser responsables ante la Fiscalía, como la Policía Nacional, de haber disparado al cuerpo. Las necropsias de ley evidencian bala militar y policial, Carlos. Está bien, perfecto. Okay, entonces no quitemos responsabilidades. No estoy quitando responsabilidad, pero hay que asignarlas correctamente. Porque cuando tú dices las Fuerzas Armadas o las Fuerzas Policiales, estás tú realmente categorizando a todo un grupo de gente que está afuera protegiéndonos. ¿Por qué policías de afuera? ¿Quién dice lo contrario? No, tú lo estás diciendo. Cuando dices tú las Fuerzas Armadas. Y reconozco aquí, reconocí los 300 policías heridos. Por supuesto. En todo enfrentamiento, incluso en las guerras más cruentas. Las imágenes de Chala. En la guerra más cruentas, ¿no?, existen justamente excesos, ¿verdad?, que tienen que ser investigados, que tienen que ser singularizados y que tienen que ser castigados. Sí, señor. Pero de allí a pasar a una descalificación total y decir simplemente, bueno, ¿sabes qué cosa? La democracia tiene que ser boba y tiene que hacerse a un lado y tiene que dejar que... Entonces tienen que disparar. Perdóname, que quemen locales públicos, que queden locales públicos. Contéstame, Carlos, ¿tienen que disparar? Pues ya te acabo de decir, no, ¿sí o no? ¿Tienen que disparar o no? No te voy a dar un sí o no. No, pues es que entonces decídete. Si alguien utiliza... ¿Tienen que disparar o no disparan a la población? Para poder entenderte. No, quien dispara y está fuera... ¿Comete o no un delito? Por supuesto que sí. Entonces estamos de acuerdo, pues, Carlos, no te enredes. No, pero no me enredo. No te permito, perdóname, que tú utilices generalidades para golpear... Tú no tienes que permitirme nada, Carlos, estamos en una conversación abierta. Yo te permito a ti hablar, tú no tienes por qué no permitirme a mí no hablar. Entonces, por favor, guarda tu sitio, Carlos, porque aquí estamos en una conversación abierta. Yo te permito tu opinión, tú me permites la mía. No, pero tú no tienes que permitirme nada. Bueno, no te permito nada. Entonces yo le digo a la ciudadanía... ¿no?, eso es otra cosa. Que existe la policía, existe las Fuerzas Armadas y su propósito, ¿cuál es? Proteger al Estado, protegerlo de esos vándalos, protegerlo de esa gente que justamente le ha causado tanto daño al Perú. Pero estamos de acuerdo. Bueno, pues perfecto. Es simplemente que, como tú Pero tú no me puedes decir que los 25 muertos son vándalos. Tú eres un buen comunicador. Y tú eres un buen político. Sí, claro. Y sabes decir las cosas también como quieres. Por supuesto. Entonces, y lo que quiero decir hoy día... A mí me parece increíble que 25 muertos no te signifiquen nada, Carlos. No, ¿cómo que no me significa nada? ¿Tú cómo sabes que yo no he llorado por eso? ¿Cómo sabes tú? Estás haciendo una afirmación ahora. ¿Y por qué tengo que saberlo? ¿Acaso vivo contigo? Sé lo que haces. ¿Cómo podías saberlo? Justamente estás haciendo una afirmación. Es que tus declaraciones se perciben, pues, Carlos. No se perciben. A mí me duelen de verdad. Y que yo no haga uso político, como lo hacen la gente de Perú Libre y todos sus satélites, ¿no?, que han creado toda una contabilidad de muertos, ¿no?, y después están en la risa y todo lo demás. O sea, no, pues eso sí que no. Volvamos a la calma. Perú Libre, en el proceso por todo el tema de las elecciones al 2024, intentó meter el tema de la Asamblea Constituyente de nuevo, ¿no es cierto? Yo te quería preguntar si en el marco de estas protestas y de esta ruptura del pacto social, ¿no valdría la pena abrirnos un espacio para hablar de una Asamblea Constituyente, más allá de que sea Perú Libre quien lo quiera o no? A ver, te cuento. Dime. A ver, en mi presentación en el Pleno, no hoy, sino en el anterior, yo fui el único político
que dijo lo siguiente. A ver, si tenemos dos posiciones ancladas, ¿no es cierto? Necesitamos encontrar un punto de encuentro. Ese punto de encuentro podría ser, por ejemplo, discutir en el marco de las reformas, ¿sí?, la posibilidad de ¿qué? La posibilidad de tener el instrumento Asamblea Constituyente dentro del marco de la Constitución como uno de los mecanismos para poder llevar la reforma parcial o total de la Constitución. He sido yo quien lo ha dicho. Por eso te lo pregunto. Por supuesto. Ahora, ¿por qué es importante diferenciar algunas cosas? Porque los de Perú Libre y sus satélites dicen, no, vamos directamente a la Asamblea Constituyente. Y yo te digo, ¿y qué es la Asamblea Constituyente? ¿Cuál es la relación entre el poder constituyente y el poder constituido? ¿Cuántas personas van a ser elegidas? ¿Cuáles son las normas? ¿Cuáles son los límites? ¿Pueden declarar, por ejemplo, un reinado? ¿Ah? O sea, esa discusión no existe. Entonces, cuando demagógicamente se dice, no, un referéndum para que la gente diga que si quiere o no quiere Asamblea Constituyente, es como decir, hagamos un referéndum para ver si la gente quiere o no quiere un OVNI, porque un OVNI no existe. La Asamblea Constituyente como tal no existe. O sea, bueno, no en principio tampoco existen los referéndums porque ustedes se volaron la posibilidad de que existiera. No, tampoco pero, eso no sí es verdad, claro Perdóname, que es verdad. La reforma constitucional eliminó todo tiene que pasar por manos de ustedes. ¿Y entonces está eliminado? Entonces, no está eliminado. Han retirado derechos ciudadanos, Carlos. El FONAVI, la ley del FONAVI, ¿cómo se hizo? Está bien, pero no te molestes. Pero es que yo sí creo, si todo tiene que pasar por el Congreso, por las fuerzas políticas, han anulado la posibilidad. La ley del FONAVI, ¿cómo se hizo? Referéndum iniciado por los ciudadanos, pasó al Congreso, se aprobó en el Congreso, se fue al referéndum y ganó. Esto es posible, pero pues. pudo no haber ganado, pues. Pudo no haber ganado, Entonces, por supuesto, la naturaleza de todas las cosas, pero de ahí a que tú digas, se volaron el referéndum, eso me sorprende de un comunicador. No, pero que no te sorprenda. No existe, o sea, no, sí existe. No, sí existe. Referéndum, lo que se requiere. Los ciudadanos podíamos apelar a un referéndum y ahora tenemos que pasar por ustedes siempre. Y eso a mí me parece un error. Pero bueno, eso es tu opinión. Estamos en una claro que es mi opinión, pues, Carlos. Estamos en una democracia representativa. Justamente, los 130 Pero tú sabes que hay una crisis de representación política hace 30 años. Por lo tanto, tu representación es muy menuda, Carlos, como la de los 130. Mira, a mí me dijeron casi... O sea, no se arroguen representación. No me arrogo representación. Que de pronto no tienen tanta. De hecho, yo soy un crítico de los partidos estamos de acuerdo, qué bueno. Y soy un crítico de la falta de representación que existe en la democracia peruana, que hay que fortalecerla y todo lo demás, perfecto. Pero no hay que mentir. ¿Ya? Y cuando sale Bermejo, o dices tú, que no hay referéndum, se lo volaron, están mintiendo. No estamos mintiendo. No. Que pasen las cosas por ustedes, anuló la posibilidad del referéndum. Pero bueno, sigo con mis preguntas, aunque no estamos de acuerdo, por supuesto. Hoy más que nunca, el presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, estuvo de lo más amable, cercano, intentando ser convincente, ¿no es cierto? No es el mismo Guerra García que negó la posibilidad de cuestión de confianza, no es el mismo Guerra García que se niega a hablar de Asamblea Constituyente en su comisión, no es el mismo Guerra García que ve el tema de la vacancia y la discusión que se puede tener en la Comisión de Constitución. Entonces, lo que quiero decirte es, esta Comisión de Constitución va a permitir los cambios necesarios y reales que necesitamos para ir al 2024, para ir a abril. Nuevamente estás en tu tarea de comunicar, creo yo, mal adrede. Carlos, deja de calificar mi comunicación. El público tomará una decisión. Justamente mantén tu posición y da tu punto de vista, por favor. Lo doy. Pero no caigas en el juego de la discusión que inventaron los apristas de desacreditar al otro para que su opinión no valga. No caigas en el juego de mentir. O dialogamos o no dialogamos. No caigas en el juego de mentir. O dialogamos, Carlos, o no dialogamos. Por supuesto. Mantén tu opinión, no descalifiques. Lo voy a explicar. Así como otros te ruquean y descalifican, te pido, Carlos, que no... Te voy a dejar hablar, pero termino. No descalifiques mis opiniones como yo no descalifico las tuyas. Ahora sí, ahí está la cámara para que hables con el público. En la Comisión de Constitución, en la que yo no estoy, en cualquier comisión, existen los votos. ¿Por qué dices que no estás en la Comisión de Constitución si nadie ha dicho eso? No, espérate. Yo no estoy en la Comisión de Constitución, pero le explico a la ciudadanía, porque es lo que me importa, la ciudadanía, no lo que tú puedas pensar, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Carlos, pensé que la política había entrado en ti para servir, no para descalificar. No para servir. Qué pena. En la comisión, Qué pena, de verdad. Perdóname, en cualquier comisión,
las decisiones se toman por votación. Entonces, y por negociación. Perdón, entonces cuando tú dices, yo no tengo por qué defenderlo a Nando Guerra García, invítalo y él se va a defender solo, pero cuando tú dices, Nando, señor Guerra García, no permitió A, no permitió B, no permitió C, me hace disculpar, pero lo que no permitieron ni A, ni B, ni C, fue justamente la votación donde está representado Perú Libre, donde está representado Acción Popular, APP, Renovación Tú no puedes Popular, negar el peso que tiene un presidente de comisión. Maneja agenda y maneja los temas que allí se debaten. Bueno, Carlos, por favor, no niegues lo que es clarísimo. Ahí están las votaciones, ahí están las votaciones. Invítalo y pregúntale entonces. Además, lo conozco, he trabajado con él en CPN Radio, puedo preguntárselo, pero quería conocer tu opinión, porque es el presidente de una comisión fundamental en el Congreso. Mi opinión es sencillamente que, fíjate, las circunstancias son distintas, ¿no? Yo no creo en la Asamblea Constituyente, por ejemplo, de ninguna manera. Yo sé. De ninguna manera. Pero bueno, no me niego a la posibilidad de discutir. De eso se trata, pues. Perfecto, ¿no? Nada más. Ok. Nuevamente, sobre el tema de las reformas constitucionales que necesitamos para el 2024. Durante el periodo del presidente Castillo, ustedes desarrollaron una serie de reformas constitucionales, algunas más discutidas que otras, otras menos discutidas. ¿Estarían dispuestos, crees tú, en el Congreso, tú, tu bancada, en fin, la gente con la que trabajas, a dar marcha atrás en algunas de las decisiones tomadas para, por ejemplo, trabajar el tema de la vacancia presidencial, trabajar el tema de la cuestión de confianza que desde mi perspectiva rompió el equilibrio de poderes? Pero en fin, bueno, yo sé. Es tu perspectiva. Exactamente, por eso te la doy. Pero quería preguntarte, ¿harían marcha atrás? ¿Estarían dispuestos a retroceder? Desde mi perspectiva, sí. Tenemos que desarmar esas dos armas nucleares. Okay. Porque no tiene ningún sentido que los congresistas le demos la confianza a un gabinete que no elegimos. Creo que cada quien tiene que tomar su responsabilidad. Se parece una vieja práctica política, ¿no? La de la confianza. Se me permite. Entonces, y tampoco creo que debemos tener una definición tan, difícil como el de la permanente incapacidad moral. Creo, sin embargo, que debemos tener una reforma en el artículo 117 para poder permitir que si alguien, un presidente de la República, tiene pues 50 acusaciones, no sé qué cosa, de corrupción abierta, etcétera, pueda ser sometido a un juicio político. Correcto. Definitivamente, esa es mi posición. De acuerdo. Carlos, me ha ganado el tiempo, pero quería agradecerte la discusión sin acritud. Gracias por haber estado con nosotros. Con todo gusto. Veremos qué pasa y estaremos atentos y te invitaremos cuando quieras para conversar. Muchísimas gracias, un saludo a todo el pueblo peruano. Y vente con otro talante, de verdad, más dialogante quizás. No, mi talante es... Menos peleón, Carlos, que estás muy erizado. Sí, tú no eras así. Yo te he entrevistado hablando de educación y eras otra persona, Carlos. Pero por supuesto, pero a ver, escúchame un ratito. Te escucho. Tú sabes perfectamente bien que yo fui periodista durante muchos años. Trabajé en la BBC de Londres, ¿ya? Así que yo sé perfectamente bien lo que es una televisión de Estado, no una televisión de gobierno, con el cual yo estoy totalmente en desacuerdo, ¿no? Entonces, que tú me encuentres peleón porque yo sencillamente estoy tratando de ayudar a los ciudadanos a mirar las cosas como son, sin el ruido. Como son, como son. Qué curioso. Como son desde mi perspectiva. Tú eres el dueño de la verdad absoluta. Como son. Como son desde mi perspectiva. Carlos Anderson, nuevamente me tengo que ir. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ti. Pausa y seguimos con más aquí en Ripache.